Bueno, presentación del tema inhibición de fiscales, vamos. Voy a poner otro tema. La Asociación de Magistrados Fiscales se declaró en conflicto la semana pasada en protesta por el artículo 630 de la rendición de cuentas, donde los fiscales generales no podrán ejercer como abogados hasta 3 años después de su cese y los fiscales penales no podrán hacerlo hasta 1 año después. La iniciativa propuesta por Cabildo Abierto fue votada en el Senado y solo contó con los votos del oficialismo. El Frente Amplio rechazó la iniciativa y dijo que es parte de una política sistemática de ataque a la Fiscalía. La inhibición rige para asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros. Además, se incluyó otra disposición que les permite a estos profesionales cobrar un subsidio equivalente al 85% de los haberes de cargo fiscal, válido mientras no puedan ejercer su profesión por ese motivo. Bueno, empecemos por Agustina, a ver, que es la nueva en este caso, a partir de esta noche. Agustina, este tema, la inhibición de los fiscales. Me tomo 10 segundos para decir que en el corte se confirmó lo que Wilson estaba muy nervioso. Se confirmó que hubo una justicia paralela para la investigación del caso Penades. Bien. Bueno, yendo a la inhibición de los fiscales, el Frente Amplio se posiciona en contra y apoya a los fiscales. En realidad nos parece que inhibir... primero, cortar el derecho al trabajo, limitar el derecho al trabajo de los fiscales no tiene sentido, y menos cuando tampoco estás coartando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que si vamos a una relación de poder, tienen un poder muy similar. No estás cortando tampoco que hagan otro tipo de actividades que también conllevan mucho poder, como dedicarse a la política, y sabemos muchos de fiscales que se han vuelto mediáticos en el último tiempo. Entonces, me parece eso, y además una cuestión también trayendo que, aprovechando que somos un programa como de jóvenes, decir que qué fiscal joven va a tomar la definición de ser fiscal cuando sabe que cuando se va a jubilar pues no va a conseguir un laburo. Entonces vamos a conseguir que los fiscales sean gente que cuando se retira sabe que se va a poder jubilar, y nos vemos. ¿Ves problemas en la formación de los fiscales con esta aprobación de este artículo? No sé si problemas en la formación, pero en realidad vos a los mejores formados no los vas a tener después. O a los formados en la fiscalía, después no los vas a tener ejerciendo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a privar a esa gente que pueda ejercer su profesión? Me parece, y creo que vamos a estar todos más o menos yo estoy de acuerdo, pero la inhibición es solamente en lo penal, ¿no? Es en el área en la que se dedican. Exactamente, en el área en la que se dedican. Exactamente. En este caso... en algunos casos, como decía el informe, penal, son 3 años y en otros 1 año. Y bueno, y después con respecto a la aclaración que hiciste recién, celebro que la justicia en Uruguay puede investigar al poder y que puede investigar si hay una investigación paralela, y todo ese discurso de que el presidente, bueno, si bien no fueron las formas correctas de defender o de proteger a las víctimas, no surgió tanto efecto porque el ex senador de la República está imputado, y ahora se acaba de confirmar lo que recientemente... No me mezcles los temas, Wilson, que se arma malío, ¿no? Pero bueno, nada. Se arma malío con el VAR, que me está diciendo sí, vamos a estar todos estamos en otro tema. Claro, bueno. Bueno, y a propósito de la inhibición de lo que te decía... A propósito de lo que decía, estoy completamente de acuerdo, seguramente vamos a estar de acuerdo. Me parece que coarta la libertad y al derecho al trabajo. Según la Asociación de Fiscales del Uruguay, viola el artículo 36 de la Constitución. Sí, puede ser inconstitucional para algunos sectores, exactamente, ¿no? Entonces, nos parece una medida que responde a... Que no responde al interés general, que en este caso, si fuera por interés general, estaría amparado dentro de la Constitución. Parece una enajenación de algún tipo de sector político que no puede lograr el consenso de poner un fiscal de corte nuevo. ¿Cabildo abierto, decís vos? Cabildo abierto, y me parece que están ensañados un poco con el ex fiscal de corte, el abogado... el doctor Jorge Díaz. Ahora, Cabildo Abierto tiene 3 senadores en este caso. Esto se cambia, esto de alguna forma se termina concretando definitivamente ahora en el Senado, ¿no? En el tratamiento del Senado del artículo 630. Tiene 3 senadores Cabildo Abierto. El Partido Nacional tiene 10. Es política. El Partido Colorado tiene 4. Ahí estamos hablando de la coalición. Esa es la coalición, 17 legisladores. ¿Por qué el Partido Nacional y el Partido Colorado
dan lugar a este pedido de Cabildo Abierto. ¿Es solamente Cabildo Abierto o hay también en la interna del Partido Colorado y en la interna del Partido Nacional intenciones también de ir por el mismo lado? Seguramente hay intenciones, pero también esto es política, o sea, los artículos y las cosas que se proponen en la legislatura, en la legislación y en la rendición de cuentas se negocian. Entonces capaz que moneda de cambio por otro articulado que propone el partido. Me parece que quienes están más enajenados con el tema de la Fiscalía, en este caso, ha sido históricamente en los últimos años Cabildo Abierto. Si nos metemos en la rendición de cuentas y saliéndose un poco del tema, ¿vos creés que es parte de las negociaciones para que se terminara dando, por ejemplo, déjame terminar, el hecho del aumento salarial de una franja importante de distintas de las tropas? Porque no fueron solamente los soldados, que fue lo que inicialmente dijo Cabildo. Se terminó yendo hasta teniente coronel. Tal es así. ¿Parece una negociación? ¿Vos creés que es eso? Parece una negociación y tal es así que el senador Gandini votó en contra del articulado. Entonces, digo, si nosotros vamos a poner esta norma nueva a los fiscales, ¿por qué no la ponemos con los militares y la política? ¿O por qué no la ponemos con los jueces y solo con los fiscales? Digo, ¿cuál es la vara? ¿Quién pone el límite y por qué? ¿Y quién justifica además? ¿Por qué con los fiscales? ¿Por qué este tiempo? ¿Y cuál es la razón de interés general que motiva esto? Te mordés por hablar, Diego, me estás mirando hace rato, pero ¿qué quieres decir? A ver, porque además metí el Partido Colorado en el tema. Sí, yo particularmente el por qué no hablé con los senadores, no tengo las razones por las cuales lo votaron. Si lo votaron por alguna razón válida, lo reconoceré, pero para mí no tiene sentido este articulado. No tiene sentido ni por su forma ni por su fondo. Primero porque se vota en una rendición de cuentas, en un proyecto que en realidad implica un montón de discusiones de fondo que hoy en día la estamos dando, que me parece que no es la correcta. En segundo lugar, por una cuestión de fondo, me parece que filosóficamente estoy totalmente en contra. Creo que, como decía Agustina, también, ¿qué estudiante universitario va a querer ser fiscal si después no va a poder ejercer de su profesión, que es lo único que le queda? Además de que creo que queda muy a las claras de que esto es un motivo político de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es el partido político que más se ha enfrascado en pegarle a Jorge Díaz. Si vamos a los hechos, no hay ningún fiscal que haya cesado en su cargo, que se haya apartado de su cargo y haya ido a ejercer la profesión. Solo hay uno, que fue el fiscal de corte, que es Jorge Díaz. Entonces, ¿por qué, como decía Wilson, por qué no metemos a los jueces, que tienen el mismo contacto con el Poder Judicial que tienen los fiscales, o que capaz que incluso más? Porque si esto fuera solo para el fiscal de corte, que tiene contacto y conocimiento o tendría que tener de todas las causas, sí, capaz que lo podemos debatir en otros términos. Pero acá meter a fiscales que no tienen, o sea, que conocen en sus causas y no conocen, que están tratando el resto de los 349, me parece que no tiene sentido, no tiene razón de ser, y creo que se enmarca de nuevo en un ensañamiento que tiene Cabildo Abierto para con la Fiscalía y para con la justicia uruguaya. Si uno los escucha a ustedes, que son representantes del oficialismo en este caso, uno por el Partido Nacional y otro por el Partido Colorado, la pregunta es, ¿va a haber disciplina partidaria entonces en la Cámara de Diputados? Porque si esta visión tienen ustedes, no serían tal vez los únicos que tengan esta visión en la interna de estos partidos. Ojalá que no, y no se ha definido disciplina partidaria, en todo caso. ¿Pero ustedes todavía confían en que este artículo se puede modificar en diputados y que no salga? Sí, sí. ¿Y por qué? Incluso en la negociación del articulado se habló de inhibirlos por un año. Creo que esa fue la negociación que tuvieron con la... Sí, reducir la cantidad de exactamente. Yo creo que quizás... Para el caso de los fiscales, ¿no? El fiscal de corte... Quizás se pueda negociar una salida similar o frenarlo. Sería bueno. Creo que parece algo que no tiene sentido, porque hace agua por todos lados. Esa es la realidad. Hace agua por todos lados, porque si vos querés inhibir a una persona porque tiene motivos en los cuales conoce el mundo judicial, tenés que inhibir a todo el sistema judicial. ¿Querés decir algo, Agustina? Sí, y además que coincido en que es una ley con nombre y apellido que no contempla el interés general, pero llegó un poco tarde Cabildo Abierto porque el fiscal Jorge Díaz está ejerciendo abogacía hace 2 años y la ley no va para atrás, entonces como tampoco tiene mucho sentido ni está por ahí. Flor, ¿qué querías decir? Varios puntos. Primero, yo creo que atender al tema de la rendición de cuentas, que esto es algo que no es de este gobierno y no es del gobierno anterior, y no es que para mí es algo que está mal, que es el hecho de que en la rendición de cuentas se use como un tren para meter para adentro todo este tipo de cuestiones aditivas que, bueno, entran de costado, que nada tienen que ver, porque esa es la realidad. Si bien supuestamente está permitido, yo hago la lectura de que no, creo que está mal, creo que confunde, creo que hace que no se den las discusiones, porque esto sería algo que si se tiene que discutir, se tendría que discutir en comisión, se tendría que discutir escuchando a los interesados,
acuerdos se tendría que discutir con tiempo y no presentándolo de noche para que se apruebe a las horas y de manera express. Eso por un lado, y eso es un problema en general con las rendiciones de cuenta y con todos estos artículos que se introducen. Por el otro, sin duda, de acuerdo con mis compañeros, de que hay que se está ensañado, Cabildo Abierto está ensañado con el ex fiscal de corte Jorge Díaz. A la vez es una cuestión, como dice Agustina, que ni siquiera lo va a tocar, porque en realidad este artículo sería para los fiscales, digamos, a partir de ahora, no para él, que ya está ejerciendo la abogacía, que ya dejó de ser fiscal. Y varias cosas a tener en cuenta. El proyecto inicial de Cabildo Abierto establecía 5 años de inhibición. O sea, ahí se dan cuenta que de alguna manera se está ensañado en serio con Fiscalía, con el Ministerio Fiscal en general. Luego Manini salió sorprendido también a decir que no entendía cómo no se acompañaba. Habló de que desde Cabildo Abierto iban a seguir insistiendo con el delito de prevaricato. Para los fiscales, o sea, hay una hazaña de alguna manera y eso es importante decirlo y por eso desde el Frente Amplio también se está en contra. Que hay que analizar y que hay que entender que bueno, que está esta situación de que un día un funcionario es fiscal y al otro día está del otro lado del mostrador, ok, pero pasa con todo. O sea, pasa con jerarcas de otros organismos, pasa con empresarios que un día están al frente de una empresa y al otro día están al frente de la unidad reguladora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los fiscales, como decía Wilson? ¿Qué pasa con, y yo sí voy a dar nombre, la fiscal Fossati, mañana quiere dedicarse a la política, ¿está inhibida? No está inhibida. O sea, ¿qué pasa con todos esos casos? Entonces, si vamos a regular, volvemos a lo mismo, vamos a regular de manera seria. Y sin duda, por otro lado, las cuestiones constitucionales que sí, viola el derecho a la libertad, viola el derecho al trabajo. El artículo 36 claramente establece que este derecho solamente puede restringirse por cuestiones de interés general. Y acá en ningún momento se hace referencia a cuestiones de interés general, porque de hecho Domenech hace referencia a que es la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay la que reclama esto, que es un interés particular, no es un interés general. Entonces está mal en todo sentido este planteo. ¿Ustedes creen que también ante este planteo de alguna forma hay como una especie de descreimiento del profesionalismo, digamos? Sin duda, pero es un ensañamiento que tiene Cabildo hace tiempo, ¿no? Cabildo Abierto desde que entró al Parlamento está cuestionando a la justicia, a los jueces y fiscales que investigan delitos de lesa humanidad. Entonces es una raya más que le pone Cabildo a esta novela para cuestionar a la justicia, ¿no? Y es raro que Cabildo Abierto, que se jacta de ser un partido liberal y bueno, no es tan liberal en los hechos, ¿no? Porque está todo el día cuestionando las libertades, cercenando, y me parece que es incongruente este artículo y no nos sirve. Y otra cosa, se estableció un subsidio, pero se estableció después, porque en realidad Cabildo Abierto no estaba a favor de un subsidio. 85% es el subsidio. Durante un año. Pretendía inhibir de ejercer el derecho al trabajo a los ex fiscales y no subsidiarles, o sea, restringirles el derecho al trabajo y a la vez tampoco subsidiarles, o sea, es una locura y yo creo que esas cosas hay que atenderlas y sin duda estoy de acuerdo con Wilson de que el tema de Cabildo Abierto, las declaraciones de Manini y las declaraciones de Domenech, una atrás de otra, son todo el tiempo cuestionando la justicia, cuestionando fiscalía, o sea, poniendo ese discurso sobre la mesa de la duda, de si son aptos, de si no son aptos. Y eso es preocupante porque de alguna manera es un ataque contra el Estado y contra la democracia. Y contra las instituciones. Sí. Acá nos van a encontrar siempre a nosotros, los republicanos y los demócratas, defendiendo a los atropellos de algunos sectores totalitarios que quieren meterse en la justicia, cuestionarla todo el tiempo y decir que el pasado y la historia reciente en este país no fue real, no sucedió, y así nos van a encontrar también defendiendo a los fiscales y a la justicia, porque la separación de poderes en este país es importante y la respetamos, y la institucionalidad también. Entonces, zapatero a su zapato. Bueno, esa era otra pregunta también, ¿no? Que hoy caía también sobre la mesa, y es el hecho de, ¿hay una injerencia de la política de alguna forma sobre la justicia en este momento? Digo por esta situación, ¿no? Perdón, antes de contestar tu pregunta, Nico, me quedé con algo colgado del debate anterior. Quiero decir que esto no se enmarca de la nada, ¿no? Esto se enmarca dentro de un sistema político donde cada vez más
se tiende a una evolución de ya la judicialización de la política, que ya quedó atrás, y ahora pasamos a partidos políticos o dirigentes políticos que tienden a cuestionar directamente la justicia. Entonces, primero lleva a la judicialización de la justicia, de la política, y el siguiente paso es cuestionar a la justicia. Me parece que esto ¿Entonces no sale. cree que hay una injerencia con este tipo de resoluciones? Yo creo que, y esto lo mantuve siempre, cuando la política cuestiona la justicia, me van a encontrar siempre en la vereda opuesta. Me parece que sea el presidente de la República, sea Cabildo Abierto o sea quien sea. Me parece que no ese es el camino, me parece que es justamente una de las grandes cosas que nos separan, por ejemplo, y nos diferencian de Argentina, que vemos un cuestionamiento constante a los fallos judiciales y que hace generalmente eso en lo que deriva es en el descreimiento del sistema judicial y por ende del sistema, ¿no? ¿Querés decir algo? No, que estoy de acuerdo con lo que plantea Diego, o sea, estoy de acuerdo en todos los términos. Sin duda, pasó hace poco también que el ministro del Interior salió públicamente a cuestionar el fallo, la sentencia de una jueza, y tampoco estamos de acuerdo con eso, porque eso da lugar de alguna manera, no quiere decir que la gente, que la ciudadanía no pueda debatir, no pueda opinar sobre lo que sentencia la justicia. Ahora, que el sistema político esté tratando de alguna manera de politizar al sistema judicial es grave, y en el último tiempo se ha visto de forma continuada y reiterativa, y a eso hay que ponerle un freno. Y este tipo de cuestiones, este tipo de artículos que se quieren meter así por la ventana, y no me interesa si el Partido Nacional y el Partido Colorado lo apoyan porque es política o porque es un acuerdo, creo que en esto hay que ponerse firme y no hay que dejar avanzar este tipo de ideas o este tipo de manejos y maniobras de Cabildo Abierto. Y ustedes, ahora pregunto del lado del Frente Amplio, porque del lado recién del oficialismo yo preguntaba, ¿cómo ven esto para la votación ahora de diputados? El martes diputados de alguna forma le vuelve a dar entrada a la Cámara al proyecto de rendición de cuentas. ¿Hay opciones de cambiar esto? ¿Creen que no? ¿Cómo visualizan la Cámara de Diputados? Porque también, por ejemplo, no está solamente Cabildo Abierto del Partido Colorado y el Partido Nacional, está también el Partido Independiente, hay también diputados que en este momento no forman parte de ningún sector, como el caso Vega, como el caso Luz. O sea, ¿cómo observan esto ustedes pensando justamente en si se termina o no de aprobar el artículo 630? Agustina, empiezo por vos. Yo creo que hubo tantas cosas que quisimos cambiar desde las votaciones y no pudimos, que ojalá que sí, porque realmente desde el Frente Amplio creemos que es un mal artículo, nosotros y los fiscales, o sea, no es como que algo que se le ocurrió al Frente Amplio con el palo en la rueda, es algo en lo que vemos que estamos todos los partidos de acuerdo, menos Cabildo Abierto, que bueno, que es el que ha intentado, como decían Wilson y Diego, todo el tiempo entrometerse en la justicia. Entonces, realmente sí, desde el Frente Amplio esperamos que esto se pueda cambiar o que no salga. Creemos en la buena fe del Partido Colorado y del Partido Nacional, que si están en contra no actúe con disciplina partidaria y actúe de acuerdo a sus ideales y pueda no votar para hacerle los mandados a Cabildo Abierto, pero bueno. Vamos a tener en cuenta una cosa en el Senado también, ¿no? Carmen Aciaín, por la información que manejamos, estuvo a punto de no votar. En realidad al principio no votaba. Carmen Aciaín no votaba este artículo y lo terminó votando luego. O sea, el voto, no significa que fuera la persona que definió, ¿no? Pero el voto en este caso de Aciaín fue el que generó que se terminara aprobando, ¿no? Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de este tema, la inhibición de los fiscales. Recuerden, pueden ingresar a @tarjetarroja_BTV y opinar a propósito de qué les parece a ustedes que se resuelva en la rendición de cuentas, artículo 630, que quienes están hoy al frente de la Fiscalía General de la Nación, cuando se retiren, cuando cese su trabajo allí, no van a poder trabajar por un periodo de tiempo como abogados penalistas. En este caso, en el caso del fiscal o el fiscal adjunto, 3 años, y para otros casos 1 año. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos con el tema de inhibición de fiscales. Hay más para conocer, dale. La Asociación de Magistrados del Uruguay rechaza la aprobación en el Senado del artículo de la rendición de cuentas, donde los inhibe a trabajar como abogados tras el cese en las fiscalías.
Anunció que recurrirá ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde denunciará hostigamiento por parte de algunos legisladores. El presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, sostiene que la aprobación de este artículo de inhibición refiere a rencillas con el anterior fiscal de Corte, que no tiene que ver con el colectivo de fiscales. En tanto, Jorge Díaz, quien hoy trabaja en el sector privado, se refirió al polémico artículo y dijo que cuando a él se le designó fiscal de Corte, el sistema político sabía que luego ejercería como abogado. El sindicato de fiscales se encuentra en asamblea permanente y resolvieron medidas de lucha en carácter progresivo. ¿Conflicto en puerta es esto? Ojalá que no. Yo creo que no. Yo creo que los fiscales están peleando por su derecho a trabajar y por su derecho y por los derechos de los fiscales futuros. Me parece que como decía el video recién, el tape, y como decía el presidente de la Asociación de Fiscales, esto es una persecución política de parte de un sector que no pudo elegir a un fiscal de Corte contra el fiscal de Corte pasado. Y esta norma, lo más gracioso de todo, que esta norma no afecta al fiscal de Corte, al ex fiscal de Corte Díaz. Lo deja por afuera, impacta a los futuros fiscales de Corte. Sí, porque es a partir de ahora. Es a partir de ahora, entonces no entendemos el ensañamiento que hay de parte de sectores políticos totalitarios con la justicia. ¿Cómo visualizás el día después? Esto se aprueba y ¿qué pasa con esta asociación de fiscales? Que además, lo acaba de decir, ¿no? Lo dijeron ellos mismos. Encrudecer las medidas. Encrudecerán las medidas, presentarán mecanismos de inconstitucionalidad. Me parece que los mecanismos que tienen arriba de la mesa son claros. Creo que en realidad vuelvo a lo mismo, ¿no? Hace agua por todos lados, porque en definitiva si esto se aprueba, después un fiscal va a presentar la inconstitucionalidad y es muy inconstitucional este proyecto de ley. ¿El Frente Amplio hace lo mismo? ¿Va a presentar el recurso? En realidad no lo tengo claro todavía, creo que hay que esperar y ver que se resuelve. Todavía creo en la integridad de algunos integrantes del oficialismo y creo que esto de alguna manera se puede revertir, yo creo. Pero no integramos el Parlamento. Pero, ni Diego ni Wilson están para votar, ¿eh? Pero sin duda. Por ahora. Pero pueden conversar con. Pero sin duda es que es entendible lo que plantea la Asociación de Fiscales y sin duda es entendible que tomen medidas también de alguna manera de gremiales o de diferentes movilizaciones como se han llevado adelante hace unos días, que han sido criticadas. A ver, nos han afectado a los abogados, sin duda, pero también hay que entender que es la manera que tienen de manifestarse y de protestar, obviamente afectando el servicio que brindan. Entiendo que de alguna manera eso se entromete con poder brindar otro tipo de servicios, pero de alguna manera se tienen que hacer oír y que el sistema político les presta atención. Y otra cosa que hay que decir también, lo mencionábamos, esto es una hazaña con el ex fiscal de Corte Jorge Díaz. Y hay que decir algo que tiene que quedar bien presente, que es porque, por ejemplo, en Fiscalía, desde el año 2014, todos los ingresos y todos los ascensos son por concurso. Y ojalá en todos los organismos funcionara de esa manera. Entonces, hay que entender, hay que ver bien las cosas cómo funcionan y si queremos meternos con fiscalías del sistema político, quizá habría que meternos más en brindar el presupuesto que piden, porque después se lo critica. Domenech aprovecha cada momento, por ejemplo, en este momento para criticar al fiscal interino, a Gómez, cada momento y cada oportunidad que tiene para criticarlo, para criticar su gestión, la aprovecha y lo hace. Entonces, si vamos a criticar la gestión de los fiscales, si vamos a criticar el trabajo de los fiscales, tenemos que ver también que hay fiscales que tienen 200 carpetas, 250 carpetas, que es una cuestión que no cabe en la cabeza de nadie, y que se les brinde el presupuesto, que se les equipare los salarios como lo piden y que se les preste atención en otras cosas y no en seguirle metiendo el pelo a la rueda. Bien, ¿algo más querés decir? No, completamente de acuerdo. Creo que el problema fundamental que tiene mi fiscalía es que no abasto con los casos que tiene. A instancia de la modificación en el sistema judicial, donde pasamos a un sistema en el cual los fiscales naturalmente tienen muchísima más participación, no tienen las herramientas necesarias para poder asegurar un sistema judicial mucho más justo, que capaz que es lo que todos queremos encontrar. Me parece que en ese sentido tenemos que avanzar en el aumento del presupuesto de la Fiscalía. Creo que es uno de los grandes reclamos también que hace la asociación y en el cual el sistema político todavía ha hecho caso omiso. Claro, esa respuesta la tiene el Parlamento, el sistema político. Entonces, basta de intentar político partidizar la justicia. No somos la Argentina.
si quieren vayan a hacer política allá y hagan esas cuestiones poco institucionales y poco serias, pero acá, por favor, pónganse las pilas. Otro tema que está sobre la mesa y que también forma parte de las negociaciones que se fueron dando más que nada en el oficialismo en este tiempo, tiene que ver con la nueva fiscalía. Porque se va Díaz y hay que tener en cuenta que el fiscal de corte, que hasta el día de hoy está en su cargo, que es Juan Gómez, es interino. Pero es Y él mismo lo dice. Es que hay un él problema. mismo dice, Hay un gran problema. sí, él mismo dice ser fiscal interino. Y acá el tema está en que el oficialismo no se terminó nunca de poner de acuerdo en quién iba a ingresar a la fiscalía. Está bien, porque Cabildo Abierto quería un nombre, porque el Partido Nacional proponía otro, porque el Partido Colorado tal vez tenía otro en su agenda. ¿Es ese el tema de origen de todo esto? Yo creo que la indecisión es justamente una decisión. Que Juan Gómez es el fiscal de corte elegido por el gobierno y que por eso no llegaron a un acuerdo. Si bien Cabildo Abierto, capaz que el Partido Colorado y algunos otros sectores prefieren a otro fiscal de corte. ¿Pero Juan Gómez es elegido por el gobierno? Yo creo que sí. ¿O Juan Gómez queda porque en realidad lo designa Díaz? Lo designa Díaz, pero al final termina siendo una decisión del gobierno. Porque el gobierno no eligió un fiscal de corte, justamente. Entonces esa decisión impacta directamente a que eligen a Jorge Díaz. ¿Qué decías vos, Diego? No, que esto claramente denota un gran problema y uno de los grandes problemas que ha tenido la coalición, el no lograr encontrar un nombre para la Fiscalía General de la Nación. Realmente me parece que habla un poco de este tire y afloje que se ha tenido sobre todo con Cabildo Abierto, que es en definitiva justamente el partido que ha tenido mayores críticas a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero habla de los criterios también, porque yo creo que esta decisión no se hubiera dilatado tanto si los criterios para elegir al fiscal de corte fueran criterios de capacidad, fueran criterios de alguien formado, fueran no criticando a Gómez, sino hablando de que no se ha tomado una decisión. Ahora, cuando cada partido político está buscando una persona que le sea más funcional, se va a empezar a dar ese tipo de afloje y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, Igual- si están buscando igual creo que hay una diferencia- Fiscalía sea hay una diferencia, funcional me parece. al sistema político, nunca se van a poner de acuerdo. No sé si la palabra es funcional. Me parece que no es esa la cuestión. Sí es cierto que, en definitiva, el fiscal es designado por el Parlamento y naturalmente entiendo que haya fiscales que más allá de su conocimiento técnico son personas y tienden a de alguna forma perseguir y gestionar de distintas formas la persecución de los delitos, y en ese sentido es natural que haya algunos nombres que podrán gustar más o podrán gustar menos, porque si no, si el perfil fuera meramente técnico, agarraríamos la escolaridad de todos los estudiantes de Derecho del país y lo designaríamos como fiscal general de la Nación. Me parece que hay otros criterios o cuestiones en el medio. Pero vos decís que por esas cuestiones que se está discutiendo Yo no se creo que ponen sí, de yo acuerdo creo por que no se ponen de por acuerdo. intereses políticos. No, en yo creo que realidad. no se ponen de acuerdo porque para mí, yo que de afuera, sin haber hablado con ningún dirigente político sobre esto, yo me parece que Cabildo Abierto quiere un tipo de fiscalía y el resto de la coalición quiere otro. Y que Juan Gómez tiene las credenciales suficientes como para estar en el lugar donde está, ¿no? Pese a ser criticado. Pese a ser criticado. Pero Díaz en su momento también era criticado por oficialismo y oposición. O sea, es parte del juego y de estar en el tope de la fiscalía. Parte de la fiscalía en el gobierno anterior era igualmente cuestionado y criticado como lo Al es en fiscal este. de corte Gómez se lo cuestionaba todo el tiempo. Todo el tiempo. A Díaz, Hasta decís vos, perdón. A Díaz, perdón. A Díaz se lo cuestionaba todo el tiempo. El oficialismo, a veces algunos sectores minoritarios del oficialismo y a veces la oposición. ¿Creen lo mismo acá de este lado? Yo creo que críticas sí han existido. Y Pero es creo natural, además, que eso, ¿verdad? exacto, creo que eso es natural y que eso es sano. Sin duda. Bueno, bien. Bueno, nos tenemos que ir en breve, pero antes tenemos que hacer comentarios, obviamente, porque ya cerramos la lista de comentarios a propósito de los que han ido comentando sobre este tema. Y la pregunta que hacíamos nosotros es qué opinión te merecía justamente la inhibición de los fiscales en este artículo 630 del proyecto de rendición de cuentas. Algunos dicen, por ejemplo, acá está Torrado, que claro, en el Instagram me parece siempre Torrado, pero Torrado es el apellido en realidad. Está bueno que un día Torrado nos mande, mandanos el nombre, Torrado, ¿cómo te llamás, no? Porque a mí en realidad me parece Torrado. Pero Torrado Galín me da la sensación que no se va a llamar Torrado, ¿no? Ha de ser el apellido. No sé, no lo tenemos claro tampoco. Bien. Me parece muy mal, dice Torrado, a propósito de esta inhibición de los fiscales. Gracias por escribir. Mabel nos dice, hola, no comparto, saludos. Bueno, Mabel también, en este caso, dos comentarios que no están a favor de esta inhibición.
Rodrigo Matos dice, mi pregunta es, ¿de qué van a vivir los ex fiscales durante 3 años? Bueno, lo comentábamos hace un ratito, se votó también, o se agregó de alguna forma en esta negociación del articulado, un subsidio que es el 85%, corríjanme Del si no sueldo, estoy pero mal, por un año. Los del otros 2. sueldo que cobraban como fiscales en Exacto. actividad, solamente por un año, en principio. Y recuerden que para los fiscales y los fiscales adjuntos, la inhibición es de 3 años. Cabildo quería 5, como dijo bien hoy Florencia, se terminó negociando 3. Pero ahora habrá que ver si terminan reduciéndolo. Habrá que ver si hay chance a que se haya o a que se dé por lo menos una negociación en el momento en el que la Cámara de Representantes ingrese con este tema otra vez el próximo martes. Pero en principio la respuesta a lo que tú decías, Rodrigo, es esa. Solamente por un año van a percibir estas personas cuando se jubilen, cuando dejen, mejor dicho, jubilar no, salgan de la Fiscalía, terminen su mandato, van a recibir el 85% de su salario un año. Restaría saber qué va a pasar en los otros 2, en donde no van a poder trabajar como abogados penalistas, sí van a poder cumplir funciones en otra índole como abogado, pero no desde el punto de vista penal. Ariel Núñez dice, me parece muy mal, terminó su etapa como fiscal, si no se jubila debe seguir en privada. Dudas además de que sea constitucional. Bueno, parte de lo que se ha planteado aquí también y de lo que plantea, por ejemplo, la Asociación de Fiscales del Uruguay. Hasta aquí todas, respuestas y opiniones que van contrarias de alguna forma a la aprobación de este artículo. Ariel nos dice excelente. A Ariel Fagundes le parece excelente la inhibición de los fiscales, así que en este caso está más en la línea de los legisladores que terminaron aprobando este artículo. Que recuerden fueron los 3 legisladores de Cabildo Abierto, los legisladores del Partido Colorado y no votó, decíamos hoy bien, estaba Bandini. correcto lo que decía Wilson, no votó Bandini, no iba a votar a Sein, creo que Germán Coutinho fue el otro que no votó, si no estoy mal. Germán Coutinho no votó. Había un colorado que no votó, por eso es que termina saliendo ajustadamente con apenas un voto, ¿no? La aprobación en el Senado, por eso de alguna forma se daba esta opción a que se planteara la posibilidad, o tal vez se abra una pequeña ventana de negociación en la Cámara de Diputados, por eso les preguntaba hoy yo creo que el la va a tema haber. de la disciplina partidaria. Yo creo que la va a haber. ¿Crees que va a haber? Sí, creo que la va a haber. A última hora tiene que ser, ¿no? Sí, sí. ¿Para vos hay negociaciones en estas horas, en estos días? Sin duda, sin duda. Sin duda, y aparte la decisión de la Asociación de Fiscales está presionando justamente para que se defina. Y me parece que las medidas sindicales van a tender a aumentar en caso de que no resuelvan el conflicto. Bien, bueno, gracias a los que estuvieron comentando también en nuestras redes sociales a propósito de este tema. El próximo jueves vamos a hacer sistema penitenciario. Divino. Sistema penitenciario, ¿divino qué? ¿Qué es Divino divino? discutir el tema. No, Perdón, divino, la dijo mesa. divino y lo miró Diego, yo digo, ¿cómo? Si hay algo que no esté divino es el sistema penitenciario. para No, nada. por eso, divino. Bueno, Dijo divino y te miró a vos y dije, epa, ¿qué pasó acá? Bien, perfecto, está El todo bien, país pero con más personas per cápita privado de libertad. tenemos 15.000 presos hoy, ¿no? La salen De información. América 26 personas de la cárcel por día. ¿Salen, dijiste? Salen. No, no te había escuchado. Salen 26 por día. Salen 26 por día. ¿Y entran? Desconozco. Ese es un buen dato a saber, ¿eh? Salen al calle. Salen Lo estudiaremos 26 y la hay, semana que viene. hay un número de residencia muy Sí, importante. bastante pero todo grande. eso para discutir el jueves que viene. Agustina, ¿cómo te sentiste en el programa? Perfecto, bien. Wilson me hizo ahí la compañía, así que muy bien, no, pero muy bien. Los conocía a todos ya de antes, son compañeros, así que... ¿A todos lo Así conocías? somos los blancos. Sí, a Saúl. todos nos, Los de frente todos nos también. conocíamos. Mirá qué bien. Y quiero tomar una puntita de lo que dijo Wilson de no político partidizar la justicia, que para eso ya está Fossati, no le va a mandar sacando el laburo. Bueno, Así somos los No, blancos. en principio, a ver, Diego. Sí, me están pidiendo amarilla atrás de cámara. No, Diego. sí, hablando del tema, por ejemplo, la ex fiscal Darviña Viera se sumó al movimiento que apoya la precandidatura de Yamandu Orsi, entonces estamos todos de acuerdo en que el fiscal... Tenemos puede uno y hacer- uno, sería, decías Claro, en vos. todo caso hay uno y uno. Uno confirmado y otro... Fossati está ahí, Fossati que está ahí. que en realidad no terminó diciendo Por todavía ahora- si por va a ahora hacer yo no le digo campaña nada. política, ¿no? Eh, ¿Y Darviña Viera, qué sector era del Frente Amplio? ¿Cómo? Menos importante que la que blindó el personaje del presidente mientras lo investigaba, Propuesta seguro. partidista es el sector que... Propuesta artista. ¿Cómo lo tenés claro, eh? Viste, yo estuve. Casi nuestro,
Bueno, muy bien. Una- Más Nos vamos. fiscales como Alicia ¿Escucharon el no. jingle de Torena? Más fiscales como Alicia Bueno, Aguilar. ¿Escucharon el no jingle de sé, plena no de sé. Torena? ¿Del Pato Celeste? No Sí. sé. El mejor Vení. jingle de campaña. Vení acá. Nico, Vení acá. Sí, una cosa. Pará, una cortita. Una ¿Qué bien querés? cortita, una ¿Qué bien querés cortita, decir? no, ¿Qué querés que decir? nosotros no lo mencionamos, pero solidarizarnos con las víctimas del pueblo israelí-palestino, que son Ah, sí, víctimas claro. de esta brutal guerra entre Hamas y el Estado de Israel. Creo que en este tipo de conflictos siempre los que pierden son los pueblos y que son totalmente ajenos a los intereses económicos, políticos y religiosos de los estados y mucho más de las organizaciones terroristas. Así que vaya para ellos nuestro saludo. Sí, nos sumamos todos a lo Sí, mismo, ¿no? compartimos. Bien. Bueno, ahora sí, por favor, venga acá. Me extrañaba la roja. Venga acá, venga acá, venga acá. Venga acá. Lo pidió el Coco, se lo pidió ahí también el. Mirá el Bata hoy como vino. Trajo a la niña, Y el el Bata. Facu. Y el Facu también, mirá. Sí. Mirá cómo está Facu. Trajo el Facu Torres, está también ahí atrás de cámara. Lo pidieron todos, Guillermo, lo pidió el Cabeza, lo pidió el otro Guillermo, lo pidió Sebastián que estaba ahí, todos lo pidieron. ¿Y usted no cumplió? ¿Chocolate? ¿Pero cómo te vas a ir a Barcelona, papá? Los traje, me los olvidé en mi casa. Info a chequear. Mentira, no trajo nada. Con más razón, con más razón. Vaya, no venga más. Quédese en Barcelona. Volvemos el jueves que viene, que pasen bien. Chao.